Hola, hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas noches amigos del canal Obsesionado con el Terror. Estamos aquí con un nuevo relato, tu amigo Armando, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México. El día de hoy, como viste en el video, en el nombre del video, vamos a ver un tema con nuestra amiga que ya nos ha dado algunos relatos y tengo el gusto, el enorme gusto de recibirla una vez más. Amiga, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Estoy muy bien. Mi nombre es Lea. Soy de aquí de la Ciudad de México y yo les voy a contar una anécdota que me contó mi abuela de la época de la Revolución con una de sus tías abuelas que tenía. Espero les guste. Es acerca de una novena. Bueno, ella me dijo que se llamaba la Novena Negra. Y esta historia nos la contó unos meses antes de fallecer mi abuela. Espero y les guste. Estoy seguro que sí, amiga. Muchas gracias por otra vivencia más de esas de las que nos gustan. Y pues les recuerdo, amigos, que nuestra amiga ya tiene su lista de reproducción en Mix Escucha, tu narrador favorito. La puedes encontrar en el primer comentario fijado o en la descripción del video, en el vínculo. Dale clic ahí y vas a encontrar las listas de reproducción de todos los narradores que muy amablemente me han dado sus vivencias. Bueno, pues sin más, no hay nada más que decir. Vamos a empezar con la narración de nuestra amiga. Amiga, ¿qué nos quieres contar? Bueno, esto sucedió, bueno, ya lo dije, ¿no? Había terminado la revolución y pues, bueno, para muchos, si no lo saben, después de la Revolución Mexicana muchos quedaron inconformes por lo que el decreto que quedó y muchos siguieron robando por su parte. Unos se fueron a sus casas, otros siguieron robando por su parte. Y pues había banditas de gente que seguía quitando, ¿no? Ajá. La anécdota es de que don Margarito, así se llamaba el abuelo de mi abuela, era muy rico en ese entonces. Él escondió su dinero, hizo hoyos, túneles y lo escondió ahí. Entonces él hizo túneles y empezó a guardar el dinero, y cuando ya terminó todo empezó a sacar todo, animales. Él se los llevaba al monte, a los cerros, a la sierra, todos sus animales. Una cosa que me platicaba mi abuela mucho es que a sus hijas y a sus hijas y a sus hermanas se las mandaba, las enterraban en hoyos, porque como venían los revolucionarios y aparte ellos tenían una conocida que tenía una hacienda. La hacienda es muy famosa, de hecho ahí llegó un pintor, se me olvidó su nombre. No te preocupes. Clemente Orozco, creo, y pintó un cardón. Cualquiera que haya visto la pintura del cardón sabe del lugar donde yo estoy hablando. Okay. En el Munal exactamente está la pintura del cardón, que la pintó me parece que Clemente Orozco fue el que la pintó, y él la pintó en una ventana de esa hacienda, y enfrente de esa hacienda está la casa donde vivía mi abuela. Ajá. Está sola. Entonces ellos, pues esta señora, la de la hacienda, llegaban los del ejército y le decían: van a venir tal día, van a pasar los revolucionarios por aquí. Escondía a sus hijas, escondía todo. Más o menos para que, yo les cuento esto más o menos para que se den una idea de cómo vivía la gente con miedo, ¿no? O sea, el miedo, el coraje de estar escondidas, comiendo raíces y comiendo animales, porque no podían salir a veces en semanas y nada más estaban ahí. De hecho, una de mis tías abuelas quedó loca. Ajá. Porque era mucho el encierro, o sea, no soportó, y no quedó así loca del todo, pero sí hablaba a veces una cosa por otra, y en fin. Que pasaban y les robaban el ganado y les robaban dinero y abusaban de las mujeres, ¿verdad? Sí, se llevaban a las muchachas, precisamente por eso las escondían, porque se llevaban a las niñas, a las mujeres. Total que mi abuela nos cuenta que su abuelo les contaba que en ese entonces terminó la revolución y que empezaron a sacar todo,
Y en esos cuatreros que ella me decía, porque siempre decía que eran los cuatreros, Sí. Siempre los llamaba así, ¿no? Mi abuela. Y andaban robando en los pueblos. Entonces, la protagonista de la historia se llama Beatriz. Mi abuela le decía abuela Beatriz, pero no era su abuela, era su tía abuela. Ajá. Y Beatriz tenía un hijo que se llamaba Miguel. Yo veo que dicen que todas las familias tienen un karma, ¿no? Y yo veo que desde entonces, en esa familia, Beatriz se relaciona con una persona que es ladrón y asesino, mata por encargo. Entonces, tiene un hijo de él, y ese muchacho que se llama Miguel también, terminando todo, se va a llevar tenían todavía vacas y chivos, y se los llevaba a pastar al campo. Entonces la gente se preguntaba cómo era posible que ellos conservaban parte de todo. Y curiosamente un día se enferma el señor Margarito, se enferma y se pone muy grave de repente. Entonces, como Miguel era el único hombre, porque todas eran mujeres, ya que todos habían ido a la revolución y pues todos habían muerto, hermanos, primos, sobrinos, todos los habían, no saben si murieron o se quedaron por ahí, jamás regresaron al pueblo, jamás nadie regresó. Ellas intuían que habían muerto. Entonces manda a Miguel por el doctor al siguiente pueblo, está como una hora de camino, hora y media de camino, y le dice que vaya por él y que lo traiga porque su abuelo está enfermo. Va por él, pero el doctor estaba aliviándose una mujer, y pues de aquí a que termina el parto y todo eso, se les hizo más tarde y regresaron. El señor no tenía nada, o sea, nada más era así como una infección de estómago. Ajá. En la cual tenía mucha temperatura y eso. Y después el doctor dijo que lo regresaran otra vez al pueblo, porque a él le daba miedo que en ese camino se encontraran esos cuatreros que andaban robándole a todo el mundo, a todos los que pasaban. Ajá. Fue Miguel a llevarlo, y y cuando regresó ya era tarde, eran como las 5 de la tarde, y pues los animales no habían tomado ni comido nada. Entonces le dijo a su mamá, no sabe qué, póngame un bastimento, porque así dijo mi abuela, o sea, comida. Uh-huh. Y yo me voy a ir a quedar allá ahorita con ellos, toman, comen y nos quedamos ahí, mañana para no regresar otra vez, volvemos a quedarnos para que pasen para el día siguiente. Y así fue. Dice mi abuela que Miguel nunca llegó. Ajá. Al siguiente día no lo esperaron, no lo esperaban, nunca llegó. Ni al siguiente día, por ejemplo, eso fue un martes, no llegó miércoles ni jueves, hasta el viernes como las 3 de la tarde que pasaron unos hombres. Y que le dijo unos conocidos que habían a cortar allá crece una bolita roja, no sé cómo se llama. Ajá. Mi abuela decía que se llamaba cholulo, no sé si así se conozca ya, o sea, es un nombre científico, y esa es como champú, o sea, la gente allá no gasta en champú ni en jabón, va a cortar esa, la machaca con una piedra y con eso se baña. Uh-huh. Entonces estas personas fueron al monte a cortarla, y como a las 5 de la tarde, 6, le fueron a decir, Beatriz, tu hijo está muerto. Entonces ella se quedó así y le dijo, ¿cómo que está muerto? Sí, dice, está colgado de un árbol y los animales, dijo ella, no hay animales, no hay ni chivas, no hay ni vacas, no hay nada, todo está solo, nada más está la comida de él colgada y él, o sea, y él. Ya ella le pidió a esos hombres que la llevaran, y sí, efectivamente, estaba ahí el muchacho,
El muchacho tendría alrededor de unos 18 años. Ajá. No era muy grande. Entonces ella pidió que ayudaran a bajarlo y lo bajaron y lo llevaron al pueblo porque tampoco había autoridad, o sea, era tanta la Carencia. La carencia de autoridades, de justicia, que pues todos tomaban la justicia por sus manos. Y ya llegaron, entonces le dijo su papá de Beatriz, pues hay que preparar lo del funeral. Empezaron a preparar lo del funeral. La tía de mi abuela, Beatriz, empezó a maldecir dentro de ella, porque en ese entonces pues era penado maldecir a Dios, pero dentro de ella empezó a maldecir y empezó a decir que cómo era posible que su hijo era tan bueno. O sea, mi abuela dice que era adentro de ella, pero de repente como que chinaba, lo decía entre dientes, y como mi abuela siempre estaba pegada ahí con ella, como era su hermana la más grande, pues siempre andaba ahí pegada con ella. Ajá. Entonces ya dice que fue el velorio y Beatriz se puso a gritar, ya que no había nadie, que ella haría lo posible por desquitar a su hijo, que no le importaba quién cayera ni qué tenía que hacer. Como a las 2 de la mañana entró una mujer. Dice mi abuela que era una mujer con una ropa muy vieja, pero limpia, que eso no se le olvida. Dice que la ropa hasta se veía que la habían quitado del mecate de ropa y se la había puesto de lo limpia que estaba, o sea, como si la habían acabado de lavar. Recién lavada. Y le dije, oye Beatriz, ¿quieres realmente justicia? Y le dijo ella, sí. Dice, pero ¿no te importa lo que pase después? No, dice, a mí no me importa. A mí no me importa nada. Dice, yo lo que quiero es justicia para mi hijo. Ajá. Y ya agarró a la señora y le dijo, vas a hacer una novena negra, donde todas van a ir vestidas de negro, tapadas de la cara. Vas a conseguir un San Antonio tamaño grande, como los que hay en la iglesia. Bueno, mi abuela me dijo del tamaño de la iglesia, de los que hay en la iglesia. Lo vas a vendar, lo vas a amarrar todo, de manos, pies, ojos, todo. Lo vas a envolver como si fuera una momia. Ajá. Y vas a irte todos los días al panteón. Vas a conseguir 9 mujeres de viejas ya de... Ella, mi abuela sí se refería, ¿no? Gente de pueblo. Yo imagino como de unos 40, de 40 a unos 60, 70 años. Viejas ya, y cada una va a llevar un velón negro. Entonces, en vez de subir al panteón, el panteón está muy cerca de ahí donde vivía Beatriz. Como ellos vivían en el centro, está muy cerca relativamente. Te vas a ir, en vez de ir subiendo normal, vas a ir caminando hacia atrás. Sí. Y en cada misterio te vas a ir deteniendo y vas a ir pidiendo vas a pedir lo que tú quieras, que te entreguen los que mataron a tu hijo, que aparezcan, que digan sus nombres. Y dice mi abuela que ese día, en vez de esperarse al velorio, al sepelio, al entierro, dice que agarró y se salió. En ese entonces, bueno, aún todavía, ¿no? Pero en ese entonces agarró su rebozo, una canasta, que lo que acostumbraba la gente es a salirse, y se salió. Ajá. Y se fue por todo el pueblo buscando a las que ella creía que tenían necesidad de dinero y de cosas, y que ya eran mujeres grandes, y que les empezó a contar. Entonces ellas dijeron, sí, dice, tú nada más dinos cuándo, pero nos vas a pagar tanto. Y Beatriz en ese entonces le dijo, yo les pago tanto, pero al terminar la novena. O sea, ella lo hizo para que a la hora no le dijeran, no, es que ya nos da miedo. Sí, claro, claro. Entonces, después se fue a la ciudad de Puebla. Puebla está algo lejos de ahí. Y fue a hacer los velones, los mandó a hacer. 81 velones
O sea, gastó muchísimo dinero en eso y estaban los novenarios de su hijo y el papá de Beatriz le decía, oye Beatriz, pero pues está el novenario de tu hijo, ¿por qué te vas? ¿Por qué te sales? ¿Qué estás haciendo? No, nada, es que no quiero aceptar la realidad. Ella decía, pero no, se estaba planeando todo lo de la novena. Sí, claro. Entonces ya consiguió los 81 velones para los 9 días, que era la novena, y empezó la novena saliendo del pueblo. Antes no, bueno, eso todo el mundo lo sabe, que antes no había la facilidad de alumbrado público, ¿no? Ni mucho menos luz. Entonces se alumbraban con antorchas de ocote que ellas mismas hacían. Ajá. Iban todo el camino hacia el panteón, empezando con las antorchas de ocote, y la gente las veía que iban pasando. Ya cuando llegaban a la mera entrada para subir al panteón, porque el panteón está en subida, no está así como un panteón normal que caminas derecho y entras. Tienes que subir una loma no muy peligrosa, no muy empinada, pero tienes que subir. Entonces dice que empezaban a caminar hacia atrás y iban rezando. Pero dice mi abuela que Alejandra, una señora que era de la sierra y que llegó a instalarse ahí al pueblo, les contaba que se oían risas, se oían gritos, se oían burlas, se oían como que mucha gente hablaba y gritaban de repente, como cuando quieres espantar a alguien que está haciendo algo. Sí. Y quieres jugar una broma, se oían pasos. Se me pasó decirte el San Antonio cómo lo consiguió. A ver. Porque el santo que ella eligió fue San Antonio, porque en ese entonces el santo de devoción de ellas. El San Antonio fue a hablar con el sacristán de la iglesia, y como en esa iglesia no hay padre, nunca ha habido padres, llegan de otros lados los padres a dar misa. Okay. Y eso muy esporádicamente, no así cada 8 días. Entonces habló con el sacristán y le dijo que necesitaba el San Antonio, y le pagó en oro, no sé cuánto le pagó en oro, porque el señor compraba monedas de oro, compraba monedas de plata. Uh-huh. Y ella pagó en oro, y el señor le prestó el San Antonio, sí, se lo prestó. Le dijo que terminando la novena tenía que regresarlo. Sí. Porque si ella no lo regresaba, pues iba a tener problemas, ya que cada mes iban de una iglesia importante de allá, y iban a hacer el conteo de los santos de todas las bancas. Entonces ella vendó al San Antonio prácticamente como una momia, y lo llevaban de cabeza. Uh-huh. Entonces iban subiendo, iban rezando, y al llegar a la entrada del panteón, ahí hacía la petición, se hincaba y terminaba. Y todas las noches, durante 9 noches, fue lo mismo. Lo mismo, sí. Dice la gente, dice mi abuela, que durante toda esa época, en esa hacienda, porque ya que terminó la revolución y todo, como estas señoras de la hacienda, que por cierto, una de esas señoras después fue la madrina de mi mamá. Uh-huh. Estaban huyendo porque tanto llegaban ahí, por ejemplo, Zapata, los revolucionarios, como llevaba gente del gobierno, pues tenían miedo de que les hicieran algo. Uh-huh. Se fueron. Y dice mi abuela que en la hacienda se veía como que se asomaba gente. Se estaba asomando gente, pero no había nadie. O sea, nunca hubo nadie en esa hacienda, estaba sola. Sí, claro. Se veían las cabezas de justamente la hacienda da hacia la ¿cómo se llama? Hacia la entrada del panteón. Uh-huh. Atrás, y ellos estaban asomados viendo desde ahí. Entonces dicen que se oía que de esa hacienda se carcajeaban, que tiraban cosas, que aventaban piedras. Cuando ella ya iba a terminar la novena, por el 7º día, ajá,
apareció otra vez la mujer de día en el kiosco, hay un kiosco ahí, y ella iba, creo que a traer pan, y le dijo, pero ¿estás bien segura que lo que estás haciendo porque te va a traer problemas muy fuertes? Dice, sí, dice, no importa. Entonces ella siguió, y cuando en el último día de la novena, antes entrando al panteón había una ceiba, era muy grande. Dice que abajo de la ceiba, Alejandra les contó después que abajo de la ceiba había estaban todos los nombres de los que han matado a su hijo. Ah, ahí escrito. Ajá, escrito abajo en la tierra con una letra que nunca habían visto en su vida. Era una letra muy bonita y decía el nombre de los 5 que habían matado a su hijo. Entonces termina la novena y ese mismo día, en vez de irse a dormir a descansar, se fue al monte a buscar al papá de su hijo. El papá de su hijo estaba escondido. Estaba escondido en el monte porque se dedicaba también a robar y a matar. Entonces cuando le dijo esto al papá del hijo, el papá del hijo nada más se quedó callado viendo para todos lados. O sea, ella piensa que como que escondía algo. Entonces dice que se fue y asesinó a todos los que... A los 5. A los 5 que en ese mismo día asesinó a todos. Ajá. Dice que a ella lo que le llamaba la atención es que sabía dónde estaban. Dice, ¿cómo puede saber el dónde están si él mismo ese día nos dijo que nunca había escuchado esos nombres? Claro. Oye, amiga, ¿y supiste cómo les quitó la vida? ¿Cómo fue? Él siempre andaba con pistola. Ah. De hecho, hay una leyenda, yo no la sé la verdad. De hecho, hay una leyenda que una vez lo capturaron y que el presidente el que fue del 68, en esa época lo capturaron y se lo trajeron para acá a México como guarura de él. Sí. No sé si sea cierto o no, pero había la leyenda en el pueblo, todo el mundo la contaba. Dice mi mamá que a ella sí le tocó esa leyenda, todo el mundo la contaba, que Miguel, José Miguel, porque así se llamaba, ahí en de guarura del presidente Ordaz. Ok. Y la verdad no sé, dicen que era muy bueno en lo que hacía. Yo la verdad, mi mamá dice que sí era malo, pero que con ellos no se metía por lo mismo. Total, ya agarró y asesinó a disparos los asesinó. Y que le dijo, un día salió ella pues ya tranquila supuestamente de que ya se había vengado, ¿no? Que realmente no se sentía tranquila, como que se sentía vacía. Eso le decía a sus hermanas. Dice, yo ya me vengué, yo ya hice lo que tenía que haber hecho, pero me siento vacía, me siento como que, pues no sé, dice, como que no hice bien. En eso sale y le dice, y cuando iba caminando, ellas tenían que pasar a fuerzas para ir al centro del pueblo por el camino del panteón, a fuerzas, porque es un camino que tienen que pasar. Sí. Dice que su hijo parado, su hijo muerto parado, y que le dijo, mamá, te faltó uno. Y que ella dijo, ¿cómo que me faltó uno? Sí, dice, te faltó uno, te faltó mi papá. Entonces dice que el fallecido, Miguel, le dijo, es que mi papá los mandó a robarme las cosas, pero les dijo que no me hicieran nada, que nada más me amarraran a un árbol, me dejaran amarrado como para zafarme después, y que se llevaran los chivos y las vacas y que me dejaran ahí. Sí. Pero estos pues me mataron, dice, porque no sé si estaban drogados, como ahí se da mucho el peyote y otro tipo de drogas en el mundo, pues no sabe qué tipo de droga, y me mataron. Por eso mi papá sabía
quiénes eran, dónde encontrarlos, como, o sea, ya los conocía. Claro, claro. Y de ahí el papá se desapareció. Nunca volvió a aparecer hasta después que pasó un tiempo, apareció otra vez. Y después Beatriz, como se sentía mal así, y como que ya no tenía ganas de vivir y el papá tenía dinero, le mandó a hacer un horno de piedra para que hiciera pan y vendiera ella pan, o sea, se mantuviera entretenida vendiendo pan. Uh-huh. Todas tenían algo, por ejemplo, la mediana tenía una carnicería. Mi hermana, su hermana, la que seguía de María, Ofelia, vendía comida, tamales, todo eso. Sí. Su hermana, ella, pues vendía pan, y mi abuela estaba estudiando para maestra. Entonces, pues todas estaban ocupadas ya. Dice que se volvió a casar Beatriz con otro señor, y que se casó, y que dice que tuvo una niña, uh-huh, pero que la niña era muy bonita y le puso a Beatriz, y que un día llegó la mujer a la panadería en la madrugada y que le dijo: vengo a por mi paga. Uh-huh. Y le dijo: ¿ya cuál paga? Dice: pues la de la novena, ¿te acuerdas? Que yo te dije que yo te iba a ayudar, pero que me tenías que pagar. Sí, dice: ¿cuánto dinero quieres? No, dice: yo no quiero dinero, yo te dije que te iba a pedir algo, que si no importaba lo que te pidiera, y tú dijiste que no tenía nada que ver, que tú me ibas a dar lo que yo quisiera. Ajá. Entonces agarró, y en ese momento dice Beatriz que bueno, dice María, la tía abuela mía, la grande, la que tenía carnicería, que de repente, sin acercarse al horno, sin nada, la niña Beatriz se prende. Tenía como 5 años y se empieza como si se hubiera inmolado. Sí. Ella sola. Y se prende y se empieza a quemar, y se quema toda la casa y se quema todo, y así fue como pagó la novena. Y entonces me decía mi abuela que nosotros traemos un karma pesado. Ajá. Porque pues es que son cosas, dice, que nos tocaron vivir y que muchas gentes no las aceptaron, ¿no? O sea, no aceptaron. Por ejemplo, mi hermana no aceptó lo de su hijo. Si hubiera aceptado y hubiera dejado todo así, pues no hubiera pasado todo esto. Claro. Oye, pero el temple del papá de haberle robado a su propio hijo. Sí. De hecho, nada más era que tenía que robarle. Uh-huh. Los otros son los que se alocaron y le quitaron la vida. Bueno, debe de haber sido por eso que no apareció su nombre entre los otros 5, ¿verdad? Sí, entre los otros 5 no apareció, pero él al asesinar a todos se fue. Uh-huh. Porque sabía que tenía culpa. Que de hecho, ella pagó a alguien, a otro de por ahí también, del mismo pueblo, y para que lo asesinara, pero nunca lo encontró. Nunca lo encontraron. ¿Qué tal? No sabemos, no se sabe hasta dónde. Entonces de ahí dijeron que había caído preso en la cárcel, que no sé qué había hecho. Ok. Oye, y bueno, antes de que continúes, amiga, ella pues tenía que pagar eso en cambio del favor de la novena. Pero las personas que la acompañaron, ella es normal, ¿verdad? Nomás la acompañaron y no es que les haya pasado nada. Ella es normal. De hecho, Alejandra, la señora, nos visitaba antes, uh-huh, porque era amiga de la familia. Y nos decía que esa vez, bueno, a mí me contaba después que se había comprado unos guaraches, un vestido, o sea, cosas así. Pero ella normal, o sea, todas normales. Todas murieron de vieja. Sí. Oye, ¿y esa señora, por ejemplo, si te contó el relato esa señora, qué impresión le dio esas noches que estuvo en ese novenario? Ella dice que sí le daba, no se impresionan fácilmente porque ellas son gente de sierra. Mm-hmm. Entonces me dice, ella siempre, su respuesta que siempre te dan es que siempre te dicen, es que en la sierra se ven cosas peores. Sí.
En la sierra se ven cosas peores. O sea, siempre te contestan lo mismo. De hecho, esta señora me decía que una vez se peleó con y ahora que veo ese meme de que el abuelito peleándose con el diablo en la sierra, Ajá. ella me contó una vez que se peleó con el diablo, el charro negro, que llegó ahí. Ajá. Y me contaba eso muy, muy seguido ella. Y, o sea, como dándome a entender que todo era de Dios, porque ya ves que cuando uno es joven, como que es medio rebelde y no cree en esas cosas. Y ella siempre me contaba que un día llegó un ojo de agua que nació ahí, no se sabe de quién era, y que venía del campo de sembrar. Ajá. Y que se acostó y que de repente llegó un charro, pero ella dice que sabía quién era porque ahí no hay charros. O sea, ni siquiera, muchos no tienen caballo. Ajá. Entonces, le dijo, ¿tú qué haces aquí? Le dijo el charro, lo es mío. Y que le dijo ella, y tú serás Dios para ser dueño de todo esto, estás loco. Dice, esto es de Dios. Y si solamente Dios me puede correr de aquí. Y dice que agarró y se fue. Ajá. O sea, ella siempre ellos son así. No es gente que se espanta, cualquier cosa así. Interesante. Ok, amiga, adelante. ¿Y luego qué pasó entonces? Pues ya eso fue todo lo del relato de Beatriz de la novena negra. El San Antonio, de hecho, ya no lo quiso el sacristán. Ajá. Porque se enteró para qué lo querían. Ella le había dicho que lo querían para tenerlo en el novenario de su hijo. Uh-huh. Que como su hijo era devoto de él y no sé qué tanto, y del sacristán se enteró y no, o sea, ya no lo quiso. La persona que le ayudó, ¿tú qué crees que haya sido, Lea? ¿Una bruja o el diablo? Yo creo que era una mujer de ahí, una bruja de la sierra. Ajá. Porque en ese pueblo, nosotras, cuando mi mamá vivía y nos aburríamos allá, con decirte que no hay señal de radio, ni televisión, de internet, no hay nada, hay pura luz. Ajá. Y eso, la luz es muy limitada en ciertos lugares. Nos salíamos a ver unas bolas de fuego que se ven en la sierra. Uh-huh. Pasa una anaranjada, pasa una azul, pasa una morada, pero son bolas de fuego color pastel, muy bonitas. Sí. Y nosotras, ese era nuestro entretenimiento. La gente ahí nunca las ha visto, o me decía mi mamá, no las señales porque si las ven, la gente va a empezar a hablar y ya no van a aparecer. Ajá. Entonces yo creo que eso era una bruja, porque yo cuando fui con el que era mi marido, le enseñé las bolas de fuego. Yo pensé que eran manifestaciones del firmamento, ¿no? Que a lo mejor eran estrellas fugaces o no. Y me dice, no, dice, esas son brujas. Sí. Y si nos vamos a parar a donde caen, dice, va a caer un guajolote, o va a caer una gallina, o va a caer una iguana, o va a caer algo. Entonces esa vez él se fue, un día se salió a esa hora y ya había visto dónde caían, y me dijo él que cayó una gallina, pero era una gallina grandísima, como del tamaño de un chivo. Ajá. Y me dice, ¿por qué? ¿De dónde salió esa gallina? Cayó del cielo y se quedó ahí parada. Y después empezó a platicar con otras gallinas que estaban ahí. Él dice que las espió. Sí. Entonces él me decía que eran brujas, que de hecho ahí se da mucho la brujería, muchísimo la brujería, que la gente cree que María Sabina es la única bruja de allá. Ajá. No, hay brujas mucho peores que todo eso, ¿no? Nada más es cuestión de meterse a los pueblos, andar puebleando y que te tengan confianza, porque hay gente muy desconfiada. Sí, claro. Que te tengan confianza y te platiquen, pero esa yo siento que la que entró a decirle era una bruja, porque cuando Beatriz murió a las 3 de la mañana, 4, que ya no queda nadie porque todos se van a sus casas. Ajá. Y los que se quedan, pues se quedan durmiendo. Esta mujer entró, le dio 2 vueltas a la caja de Beatriz. Ajá. Y se ¿Y se qué, perdón?
y se salió. Ajá. Pero dicen que esta Alejandra dice que estaba tal y cual la primera vez que fue a ver a Beatriz cuando murió su hija. Beatriz murió de que como de 70, 80 años. Ajá. Y esta señora estaba con cosa igual, idéntica. ¿No habían pasado los años por la señora? No, ni por su ropa, era la misma ropa que llevaba esa vez. Oye, ahora que lo estás comentando, ¿ves que mencionas que se le apareció el hijo y le dijo que el papá también había sido? ¿Ya no se le apareció después? ¿No sabes? No, ya no, nada más esa vez. Y eso porque dicen que ella exigía que su hijo le dijera quiénes habían sido, porque él sabía quiénes habían sido. Entonces, a eso se lo dijo el papá de ella, el señor Margarito. Dice, es que él sabe quiénes son, porque si no se hubiera sabido quiénes son, no lo matan. Claro. Pero los conocía, entonces él dijo quiénes eran, porque eran amigos del papá. Bueno, sí, amigos del papá, pero ya no se volvió a aparecer. Vaya. Y bueno, Armando, esto es todo lo que corresponde del relato de la novena. Y por ahí otros relatillos que te conté relacionados a esto, y pues es todo. Caray, amiga, muchísimas gracias por este relato de pueblo y de brujas que aquí en el canal pues nos encantan mucho, me incluyo, por supuesto. Y te agradezco mucho que estés una vez más aquí contándonos estas vivencias. Te mando un abrazo, amiga Lea, allá hasta México. Que pases buenas noches. Gracias, igualmente, buenas noches. Gracias, amiga, no me vayas a cortar, déjame terminar la sesión. Amigos, nos vemos en otro video aquí en este canal obsesionado con el terror.